Argentina se encuentra en medio de una transformación radical de su economía. En los primeros 30 días de presidencia, el ultraliberal Javier Milei devaluó el peso a más de la mitad de su valor, decretó un paquete de 300 reformas y envió al Congreso un megaproyecto de ley que otorga superpoderes legislativos al gobierno hasta finales de 2025. Milei busca desregular la economía, aumentar la recaudación y ajustar gastos. El nuevo presidente de Argentina ha heredado una economía en crisis. La pregunta es, ¿logrará Milei cumplir sus promesas, levantar la economía del país y mejorar la situación de los argentinos? No hay plata. Al asumir como presidente, Milei dejó claro que no hay alternativa al plan de choque en Argentina y anunció un sinfín de medidas para desregular la economía. Reconoció que su plan creará más pobreza en el corto plazo, pero que luego se verán los frutos del esfuerzo. Vamos a fijarnos en algunas de sus principales propuestas. Empezamos por el megadecreto de necesidad y urgencia, el DNU, que el Congreso deberá aprobar o rechazar, pero no podrá discutir. Es todo o nada. En diciembre, el primer mes del gobierno del presidente Javier Milei, la inflación trepó al 25,5%, el doble respecto al mes anterior, y 2023 terminó con una tasa interanual del 211,4%, la cifra más alta desde 1990 y la mayor en América Latina, en parte por la fuerte devaluación del 54% del peso en los primeros días de gestión y en parte por la liberación de los controles de precios. Entonces Milei lo que intenta promover es un equilibrio en el cual sea el mercado, a través de las fuerzas de la oferta y la demanda, que equilibre justamente esos precios sin ninguna coordinación por parte del Estado. El DNU de Milei deroga la ley de abastecimiento, que habilitaba al Estado a intervenir en los mercados y fijar precios máximos, la ley de góndolas, que evitaba el monopolio de marcas e impulsaba las pymes del país, y el Observatorio de Precios, para identificar distorsiones en el mercado y emitir dictámenes sobre la evolución de precios. Entonces estamos viendo muchos precios que estaban congelados o pisados, acelerarse fuertemente, actualizarse un poco, eso que en economía conocemos como ajuste de precios relativos, que suele ser una condición necesaria para la estabilización de la inflación hacia adelante, justamente para poder evitar que haya presiones de sectores que intenten acomodar sus precios. Vamos a tener saltos de precios en el corto plazo, porque los precios dejan de estar fijados por el gobierno, pero en el futuro vamos a tener más inversión, más competencia, más oferta de bienes, y ahí va a haber un juego en donde el aumento de los salarios le va a terminar ganando al aumento de los precios. Algunos analistas no son tan optimistas. Si vos a ese salto inflacionario coordinado por el salto cambiario le generás una desregulación de todos los precios de la economía, nos estás mandando una porción significativa de la clase media a la pobreza. Las protestas al DNU no tardaron en llegar, con cacerolazos en todo el país y cuestionamientos sobre su constitucionalidad. El megadecreto de Milei afecta a ciudadanos y también a empresas porque elimina barreras y restricciones estatales. Deroga, por ejemplo, la llamada Ley de Compre Argentino, que priorizaba la industria nacional en las compras del Estado, garantizando la protección a los productos locales, pero que, según Milei, solo beneficiaba a los amigos del poder. Ahora, si la ley está obligando a comprarle al local, evidentemente lo que está haciendo es dejando afuera ofertas que pueden ser mejores y que pueden provenir de proveedores internacionales. Cierto es que la economía argentina es una de las más cerradas de la región. Lo vemos en el indicador de grado de intensidad comercial, que se obtiene sumando exportaciones más importaciones divididas por el PIB de cada país. Parece que entre los analistas hay consenso en que hay que abrir más la economía argentina. La pregunta es ¿cómo? Si esa apertura es indiscriminada, eso puede generar un daño fuerte en el tejido productivo nacional y de esa manera afectar el empleo, sobre todo el empleo de la industria argentina, que en muchos sectores no está preparada para competir actualmente en las condiciones actuales, sino se hacen algunos cambios que mejoren la competitividad justamente de esas empresas en el exterior. Y no lo solo de lo que mencionaba de mejorar la infraestructura del país o
el acceso a energía un poco más barata, sino también a acuerdos comerciales. Para los analistas de la banca internacional, lo más importante es que las reformas de Milei sean sostenibles en el tiempo para garantizar la seguridad jurídica que necesita Argentina. La gobernabilidad es un enorme desafío. Milei tiene que luchar contra 3 frentes. El primer frente es el frente de la conflictividad social, que ya mencionábamos previamente, ¿no? Hay un descontento social que va a ir creciendo por la aceleración de la inflación, aún partiendo con un apoyo muy importante para el presidente en las urnas. El segundo punto es el político, ¿no? Justamente Milei tiene minoría en ambas cámaras del Congreso y no tiene ningún gobernador dentro de las 24 jurisdicciones que hay en Argentina. Y en tercer lugar, el aspecto de la justicia. Esa es la tercera pata de la gobernabilidad, porque el rol de la justicia, justamente como bien mencionabas vos, puede trabar un poco el avance de algunas medidas que el gobierno quiere llevar adelante. Y ya lo ha hecho. La justicia suspendió la reforma laboral que Milei intentaba imponer por decreto luego de que la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera del país, presentara un recurso de amparo. Los críticos afirman que la reforma laboral del gobierno deroga derechos conquistados durante décadas, permite jornadas de 12 horas, extiende el periodo de prueba de los trabajadores, habilita cambios en las indemnizaciones y limita el derecho de huelga, entre otras cosas, aunque no todos los analistas lo ven así. Y va a haber más contratación en el sector formal y registrado de la economía, cuando hoy el problema que tiene la Argentina no es tanto un problema de desempleo, porque la tasa de desempleo ronda el 6%, pero sí tenemos una enorme cantidad de empleo negro, ¿sí? De alrededor de, digamos, 15 millones de trabajadores, hay entre 5 y 7 millones que trabajan en la informalidad. ¿Por qué? Y porque es muy caro contratar en la formalidad. Entonces, los derechos de algunos se lesionarán, bueno, pero los que van a ganar derechos o van a ganar posibilidades de acceder al mercado laboral es todo este universo de entre 5 y 7 millones de personas que hoy están trabajando en una situación de informalidad. Pese a la suspensión cautelar de la reforma laboral, la central sindical CGT mantiene una huelga general convocada para el 24 de enero, también en rechazo a la ley Ómnibus, que la oposición cuestiona, entre otras cosas, por vulnerar la división de poderes. El megaproyecto legislativo de Milei abarca 2/3 de sus propuestas de reforma y declara la emergencia pública hasta finales de 2025. De ser aprobada, Milei tendría en sus manos el poder ejecutivo y legislativo, aunque eso no será fácil. Habrá que negociar porque su partido tiene minoría en el Congreso. ¿Recuerdan lo de la gobernabilidad? Una de las propuestas de la ley Ómnibus es la privatización de 41 empresas públicas para reducir el peso del Estado, algo que ya se hizo en los años 90 en la Argentina de Carlos Menem, aunque aquí hay disparidad de opiniones acerca del éxito de la medida. ¿Cuáles fueron los beneficios de la privatización? Por un lado, reducir el déficit fiscal, un tema absolutamente prioritario en la Argentina de hoy. Cuando vos tenés empresas estatales que generan pérdidas, eso implica mayor déficit fiscal. Y en el caso de la Argentina, el mayor déficit fiscal implica mayor inflación. En los 90 en Argentina vimos que había una sobreideología de que todo tenía que ser privatizado y no necesariamente tenía que ser, porque eso les genera en el corto plazo un beneficio al sector público, claramente por la venta, pero después le puede generar muchos prejuicios al país como un todo, y eso afectar, por ejemplo, la recaudación pública en los próximos años. Estamos hablando de empresas como la petrolera YPF, Correos, Aerolíneas Argentinas, la Casa de la Moneda, Ferrocarriles Argentinos o el principal banco del país, el Banco Nación. El megadecreto de Milei modifica muchísimas cosas más y de muy diferente envergadura. Desregula el sistema de salud, el mercado inmobiliario, permite a los clubes de fútbol convertirse en sociedades anónimas y deja en manos del Ejecutivo el aumento de las jubilaciones que hoy se regula por ley. Uno tendería a pensar que los aumentos que van a haber de ahora en más, si no son por ley, serán discrecionales, pero que no van a alcanzar para cubrir a la inflación, y no lo digo yo, lo dice el propio gobierno. Así que probablemente el sector de los jubilados y pensionados sea uno de los más afectados. La ley Ómnibus y el megadecreto DNU, que aumentarán aún más el costo de vida por desregular los precios, se suman a las 10 medidas de emergencia anunciadas por el gobierno nada más comenzar la gestión, la terapia de choque para hacer frente a la crisis argentina.
Milei devaluó más de un 50% el peso argentino y encendió la motosierra para terminar con el déficit con un drástico recorte del gasto público, que incluye un aumento de impuestos, eliminación de subsidios, recortes en la administración o fin de la obra pública. ¿Cuándo llegará el alivio? ¿Cuándo empezará a descender la inflación? Y ahí te diría que hay dos grandes factores. Uno es que una consecuencia lógica de este ajuste es que hace una recesión económica este año en Argentina que haga que la demanda, que el consumo en Argentina, que representa 70% del PBI, caiga fuertemente, y conjuntamente con la amenaza del desempleo y con la mayor apertura comercial, estos factores disciplinen las demandas salariales, disciplinen los ajustes de precios en la economía. Entonces, de alguna forma eso te ayuda a que haya menores presiones inflacionarias en los próximos meses. O sea, que el plan de reformas de Milei puede funcionar. Ojalá que funcione, o sea, la probabilidad de que funcionara la propuesta de campaña de Milei era 0. Hoy no es 0, pero la verdad es que no es 50%, o sea, hay muchos frentes abiertos y sobre todo, insisto, el frente de la gobernabilidad. La gente votó un ajuste que iba a pagar la casta y una dolarización no traumática. Y finalmente la dolarización no está, vas a seguir conviviendo con controles de capitales y el ajuste lo va a pagar la clase media. Milei ya lo advirtió, no hay plata. La pregunta es si su plan de choque logrará mejorar la economía del país y si servirá de algo el sacrificio de los argentinos. El mundo está atento a los resultados de este experimento libertario en Argentina.